y voy a presentar seguidamente a Esteban. Esteban Lima es consultor en transformación digital. Esteban fue director de innovación en AGETIC y actualmente está desarrollando procesos de transformación digital. Él nos estará comentando sobre gobierno digital y LegalTech en el sector público. Tienes la palabra, Esteban. Gracias, María. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un poco lo que yo quiero hablar es sobre gobierno digital y LegalTech, muy relacionado a lo que nos hablaba Mayra. ¿En qué momento estamos viviendo en el tema tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí están mis datos, mis puntos de contacto, igual para cualquier cosa. Básicamente soy un curioso de la tecnología, me gusta probar mucho, descubrir lo que es, cómo funciona la tecnología, y es por eso que estoy metido en este mundo. Esta frase me acompaña hace varios años atrás, básicamente porque todo el momento, el tema de implementación, de transformación digital, todo lo que se habla de innovación, básicamente es una habilidad de adaptarnos a los cambios, ¿no? No solamente ahora en términos de la pandemia, sino todo este tiempo, todos los cambios que hemos sufrido. Entonces, si ustedes recuerdan, hace unos no más de 10 años atrás, muchas de las cosas que hoy en día nos parecen muy normales, en una conferencia, por ejemplo, esta conferencia se hubiera hecho en presencial, ¿no? En un lugar, todos sentados en sillas, viéndonos, y este año ya es normal vernos en línea, conectarnos y utilizar los medios digitales para poder hacerlo. Si yo proponía este mismo evento el año pasado, de seguro hubiera tenido muchos opositores y hubiera dicho, no, hay que hacer un evento en línea, hay que comprometerlo. Entonces, básicamente, esta capacidad de adaptarse a los cambios es la base de lo que estamos viviendo y es cómo está funcionando el mundo hoy en día. Algunas cosas que se habla sobre transformación digital es aterrizar lo que estamos viviendo en el mundo actualmente. Más o menos, con las estadísticas de este año, tenemos 4 billones de personas conectadas en alrededor del mundo. Tampoco es mucho, es 40% de la población mundial está conectada a Internet, pero sí genera 4 trillones de dólares por ganancias, ¿no? Esas son ganancias mensuales que genera el uso de tecnología, estas plataformas, Netflix, Uber, no sé, pedidos ya, todas las plataformas generan una cantidad increíble de dinero, porque es lo que está moviendo el mundo. Tenemos más de 25 millones de aplicaciones alrededor del mundo en las App Stores. Hay aplicaciones de todo tipo, para todo lo que te imagines vas a encontrar una aplicación. De hecho, porque el celular es el medio de conexión preferido para poder conectarse. Y aquí hay dos datos muy interesantes, que igual alrededor del mundo tenemos ya 25 billones de sistemas inteligentes. De hecho, muchos de los aparatos que ustedes quizás tienen en la casa ya están conectados de alguna forma. No sé, los Alexas, los Google Home, los autos, ¿no? Y estos son sistemas de bebidas inteligentes y están conectados. De hecho, usted estaba hablando con las personas antes de este congreso y decían, sí, la lavadora, el refrigerador, y de a poco empiezan a conectar la casa y esto va pasando, ¿no? Y esto estamos hablando de ahora, no estamos hablando del futuro ni de nada, es lo que viene. Y el otro dato que es muy importante, que los gigabytes en data, ya tenemos 50 trillones de gigabytes en data, y la mitad de esta data está generada automáticamente, es decir, no la genera un ser humano, sino es generada por computadores. Los computadores están empezando a generar su propia data. Entonces eso nos posiciona en un lugar donde la tecnología ya está en el contexto diario, es decir, no es algo que está viniendo y es algo que solamente se usa mucho como discurso, que es lo que viene, es el futuro, cuando en realidad no es el presente, ¿no? Tengo otras estadísticas aquí de este sitio, de Finanzas Online, donde ellos han hecho una predicción de tecnología de lo que viene post-COVID, es decir, si bien el COVID ha sido un gran acelerador tecnológico, ¿en qué van a invertir las compañías para acá, para adelante, en este fin de año? Básicamente es en mejorar todo el equipamiento de infraestructura. Trabajar en la casa conlleva varias cosas que tenemos que hacer para poder trabajar desde casa, desde la conectividad, tener buena conectividad, para tener buen equipamiento. Pero en el segundo punto, si ustedes se fijan, ¿cuál es el top de inversión de tecnología? El 72% de las compañías ya están invirtiendo en inteligencia artificial. Es decir, si tú no estás montado sobre el carro de la innovación, de la transformación digital,
ya estás tarde 72% porque las compañías ya están invirtiendo en implementar algún tipo de inteligencia artificial. Y así toda la tecnología, ¿no? Pues, en segundo lugar lo tiene el IoT, que es el Internet de las cosas, los dispositivos conectados, Internet de alguna forma, las lavadoras, los autos, todo lo que empieza a conectarse autónomamente a Internet. Y en el tercer lugar está la automatización, que es el proceso de robotización, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de robotización nos acordamos de la película de Terminator y vemos robots matando seres humanos, pero ahí donde lo ves, los robots hoy en día no son tanto el tema de hardware, no son físicos, sino son software. Es decir, quizás tú has hecho una transacción y en el otro lado no estaba un ser humano atendiente, sino estaba un robot que estaba atendiendo. Entonces, esto es donde estamos en este momento. O sea, el mundo ya se está moviendo en esto. Y de hecho, si se fijan en el tercer cuadro, esto viene del año 2019, las compañías, el 95% de las compañías ya estaban invirtiendo en tecnología en la nube. Ya estaba utilizando la nube. Nos contaba Maya, ¿no? Estos estudios de abogados que suben a dar servicios digitales, usan algún tipo de nube. Entonces, este es el momento actual y es lo que viene hasta fin de año post-COVID, porque ese es el incremento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el mercado boliviano, estamos como unos 10 años atrás de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Blockchain, que igual van a ver más adelante, realidad digital, todo lo que están viendo en tendencias tecnológicas, en Bolivia estamos 10 años atrás, lo cual podría presentarse como una desventaja, pero en realidad es una ventaja porque nosotros podemos saltar y saltar a lo último de la tecnología, ¿no? Para poder trabajar. De hecho, según las estadísticas, el 25% de los trabajos en este año en Estados Unidos van a desaparecer por automatización, por la implementación de estas tecnologías. Es decir, un robot, una máquina con inteligencia artificial, va a reemplazar muchos de los trabajos que son susceptibles de, bueno, que son repetitivos y constantes, que los hacía un ser humano, y se ha encontrado la forma de abaratar costos, trabajar 24 horas con una máquina, ¿no? Entonces, y muchos de esos trabajos, como les decía, ya los robots no es una máquina, no es un brazo robot que hace el trabajo, sino es software. Trabajos de contadores, muchos trabajos de notario, muchos trabajos de dirección de esas nuevas tecnologías están siendo susceptibles de reemplazo porque ya se encuentra una forma de automatizarlos y hacerlos mucho más eficientes, ¿sí? Y justo no es para asustarlos, sino básicamente es porque ahí están las ventajas de la transformación digital, porque ¿quiénes pueden hacer esta adaptación al cambio? Pues aquellos que están listos para hacer adaptación al cambio. Los que ya han adoptado transformación digital, solamente cuando tú estás en este proceso de ver cómo me digitalizo, ¿no? Antes la gente podía ir a tus oficinas, en el tema de gobierno digital la gente podía visitar las oficinas públicas, hoy en día ya no es posible, ¿no? Por las restricciones y demás. Tengo que encontrar formas de que la gente me visite, pero virtualmente. Si estoy listo para hacer eso de una forma rápida, el proceso de transformación digital, si adopto un proceso de transformación digital, va a ser mucho más fácil para mi negocio o para el Estado, en este caso, que es el gobierno digital, adaptarme al cambio. El otro punto importante, y las empresas que han logrado sobrevivir, y de hecho, varias de las empresas que han logrado crecer en estos tiempos de pandemia, es porque estaban listas para el trabajo remoto. Ese es otro tema que hay que trabajarlo mucho, porque es fácil decir trabajas desde casa, pero si desde casa no tienes las herramientas para trabajar digitalmente es muy complejo, sobre todo el tema estatal o las oficinas. Nadie de ustedes me va a decir que en Bolivia entramos a una oficina y no vemos papeles, ¿no? No son papeles, mientras no los eliminemos, esto no va a estar listo. Entonces, esos dos puntos de las ventajas de transformación digital son importantes para poder afrontar una mirada y una visión de cómo podemos afrontar este mundo y esta adopción de tecnología. Y lo más importante de todo, en el tema de transformación digital, es que no es un proceso técnico. No se trata de tecnología, como visto la tecnología ya está. Si tú quieres inteligencia artificial, pues contratas un servicio y alguien te lo va a dar. Si tú quieres automatizar ciertas tareas, un software que maneje facturación, ya está ahí, lo contratas y alguien te lo va a dar. La tecnología está tan disponible que es muy fácil hacerlo. ¿Dónde está el reto de la transformación digital? Pues en las personas. En cambiar la lógica de atención, que esté centrado en el ciudadano o en el cliente en este caso. Pero ya no se ofertan productos como tal, ni tanto por el lado estatal ni por el lado privado, sino lo que se diseña son experiencias. Cuando un cliente toque tu puerta hasta que tú le vendas un servicio y se vaya con el servicio, todo el proceso tiene que ser una experiencia. Entonces,
transformación digital entonces no habla de tecnología como tal, sino es cómo usa esta tecnología para dar un mejor servicio al cliente. Y ese es un tema vital de la transformación digital. Y en este mismo contexto, el gobierno digital trata de lo mismo. Trata de ya no hacer ¿cómo se dice?, rehuir a la tecnología. Como les decía, acá en Bolivia tenemos el tema de que quizás estamos 10 o 15 años atrás todavía en la implementación de tecnología. De hecho, lo hemos vivido todos, ¿no? Cuando se han levantado las restricciones, han muerto las pilas, han muerto las cosas, han muerto las fotocopias, porque en el periodo de cuarentena sí se intentó hacer como un vuelco a la transformación digital, a digitalizar sus procesos, pero no ha perdurado mucho porque igual no estamos listos. Pero en gobierno digital, el centro siempre es el ciudadano, todos los servicios tienen que diseñar pensados en eso y usando las herramientas tecnológicas que ya se tienen, ¿no? Lo que hay que hacer es pensar en digital primero, pues ya no hay que pelear con la tecnología, hay que agarrarla, hay que usarla como una herramienta, hay que entenderla, hay que saber cómo funciona. De hecho, mucho del tema de Legal Tech nace justamente por eso, porque en el área legal es una de las áreas, bueno, como en todo lado, como FinTech, eh, con la parte de e-commerce, la tecnología tiene que volverse una herramienta. Hasta hace un tiempo atrás, todo este tema de transformación digital, de la cuarta revolución digital viene desde el año 2016 más o menos, se declara la cuarta revolución industrial, donde ya se van dando ciertos pasos para que toda la humanidad, como humanidad, se da cuenta que estamos en otro tipo de etapa, ¿no? De etapa de humanidad. Pero como les decía, la tecnología ya está dada, no hay que pensarla, no hay que reclamarla, como decía Mayra, WhatsApp, ya lo usamos como gran herramienta. Por eso es que la transformación digital versa, porque es un proceso humano, hay que pensar en las personas, cómo hago con la tecnología y te doy un mejor servicio, ¿no? Que sea una experiencia desde que me conoces hasta que te doy algo, hasta que termino contigo, todo el proceso es una experiencia y esa experiencia tiene que volverse parte de cómo yo diseño ahora los servicios que te ofrezco. Pensar fuera del papel es lo más importante. Como decía, si sigo pensando que el papel va a ser algo que va a perdurar, nunca voy a poder dar el salto, hay que digitalizarse, es difícil, es muy complejo, no es un paso fácil, pero se puede lograr si es que tengo un tema cultural también, ¿no? Romper el tema cultural. En Bolivia hay una cosa que se tiene que tomar en cuenta, que a diferencia de otros países, acá la madurez de los sistemas de información es muy pobre. De hecho, yo diría que el 90% de las computadoras en el sector de gobierno se usan como máquinas de escribir, ¿no? Es decir, alguien llega, prende su máquina, hace un gran informe, y lo que hace es imprimirlo y ponerle su sello y entregarlo, ¿no? Entonces, la computadora es una máquina de escribir, es una gran potente máquina de escribir, y hay que volcar esa lógica de hacer todo un sistema. De hecho, hay algunos avances, por ejemplo, la Fiscalía ha hecho un gran avance en digitalizarlo, ¿no? No es un sistema perfecto, es un sistema que se está implementando, hemos empezado este año, el sistema de justicia libre, pero ya te permite hacer cosas en el mundo digital, ¿no? Implementa varias herramientas digitales, implementa dentro del sistema varias formas de trazabilidad, que es lo que como abogado sobre todo a muchos les interesa, cómo reemplazo mis sellos, mis firmas, las mosquitas en el papel, cómo doy validez a ese documento, pues los sistemas ya tienen que pensar en eso, ¿no? Y eso también requiere una capacitación constante, y eso es estar constantemente mirando qué está pasando en el mundo para poder digitalizar. Y básicamente es no dejar de mirar lo que pasa afuera, es decir, que estar muy en contacto, y hoy en día gracias a la pandemia justamente tenemos al alcance muchos de los eventos que se hacían antes, que eran cerrados, que tenías que viajar, que tenías que darte tiempo para hacer el evento, hoy en día lo puedes asistir en línea como estamos asistiendo hoy día, y puedes empezar a conocer qué está pasando en el mundo, ¿no? Que es otra cosa. Como decía, no se trata de tecnología la transformación digital, sino es un proceso humano, es un proceso cultural. Tenemos que aprender nosotros a agarrar esa tecnología, usarla como una herramienta y adaptarla a nuestros servicios para dar un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Hay varias cosas que son requisitos. Como decía, acá hay todavía cosas que tenemos que avanzar. El tema de conectividad sigue siendo un tema complejo en nuestro país, pero a medida que vamos avanzando se puede hacer. Se puede hacer soluciones mixtas. Muchos creen que cuando hablas de transformación digital es que el ciudadano tiene que transformarse, ¿no? De hecho, por ejemplo, con empresas es un caso de fracaso reciente, ¿no? Les han lanzado, han digitalizado su oficina y obligaban a comprar la firma digital para que todos sus trámites, lo cual es un caso error, porque no se trata de que tú tengas que transformar a tu cliente, sino más bien se trata de que tú te transformes sus herramientas digitales y que le des múltiples canales a tu cliente para que él pueda
usar tus servicios, ¿no? No hay que pensar al revés, no hay que pensar qué hago para que él cambie, sino qué hago para yo cambiar para darte un mejor servicio, de eso se trata, ¿no? Y el otro es, como decía, creo que es un tema central, el tema de capacidades, de saber el recurso humano con el que cuento, qué capacidades tiene el uso tecnológico. A medida que avanzan las generaciones, muchos lo definen como un tema generacional. Mientras más jóvenes trabajan conmigo, es más fácil que se entendería, lo cual no es tan cierto. Hay mucha gente que, a pesar de los años que tiene, puede adaptarse al uso tecnológico y simplemente como decía, un cambio de chip, cómo puede funcionar el tema de digitalización. Un tema central en el tema de transformación digital es medir la madurez digital, es básicamente ver dónde te encuentras. No hay que mentirse, ¿no? Porque así es que yo ya uso sistemas, yo ya hago esto. No hay que mentirse, hay que mirar y ver dónde te encuentras actualmente, qué recursos son los que cuentas, cuán digitalizado estás. Como decía, en el tema estatal, por ejemplo, el tema de gobierno, si las computadoras son máquinas de chip, la madurez es muy poca, ¿no? Entonces la implementación es muy poca, entonces hay que cambiar. Una vez que te defines en qué estás, tienes una línea base, ¿para dónde voy? ¿No? ¿Cómo voy implementando? No existe un sistema perfecto, ni existe un sistema que solucione todo, ¿no? Así como en todos los procesos en la vida son pasos que tienes que ir definiendo. La recomendación general ahí es que des pasos pequeños, logres victorias inmediatas y vayas implementando tecnología de pasos, ¿no? No pienses en implementar el sistema perfecto que tenga todo, sino vayas haciendo. Y sobre eso también identificar debilidades, dónde se encuentra en tu institución, en tu entidad, en tu empresa, dónde están las debilidades para poder ir viendo cómo esta madurez digital va creciendo, ¿no? Entonces, básicamente es determinar cuál es tu nivel en el uso de tecnología. Y ahí lo que pasa es mucho lo que es las operaciones digitales, es cómo haces para que toda tu empresa vaya saltando un mejor. Ahí se definen tres pilares básicos. Es la atención al ciudadano, ya los canales de atención, si tú te das cuenta, casi ninguna entidad pública te habla directamente mediante canales digitales, son muy pocas las que te responden. Sigue primando la lógica de hago el broadcast, doy un mensaje y espero que todos escuchen, cuando en realidad hoy en día todos nos comunicamos de tú a tú de manera inmediata, ¿no? El WhatsApp es eso, ¿no? Yo escribo y tengo una respuesta inmediata, ¿no? Si no lo tengo es algo que se va a perder en el tiempo. Entonces, en la misma lógica, los canales digitales son extraordinarios. La comunicación digital va un poco más allá de la atención, sino también es todo el pool de canales que hoy en día tenemos, Facebook, Twitter, TikTok, que está tan de moda, YouTube, cómo los uso para establecer un diálogo con los diferentes públicos, ¿no? Porque no todos los públicos son iguales. Habrá gente más joven que entra a TikTok, pero no por eso es que me va a buscar a mí, ¿no? Quizás el público hay que saber segmentar en una estrategia de comunicación digital. Y todo esto tiene que ir acompañado de infraestructura digital. No solamente ya servidores, sino también los sistemas, toda la cadena y para poder atender al ciudadano. Es decir, un ciudadano no solamente que te habla por WhatsApp, puede estar pidiendo algún servicio y ese servicio tiene que tener alguna salida y todo eso tiene que fluir. Todo al interno de la entidad tienes que poder generar esta cadena de seguimiento digital de información, porque mientras más digital haces tu actividad, es mucho más ágil, es mucho más rápido, es mucho más rentable. Entonces, es por eso que el gobierno digital pasa esto, ¿no? Todo esto pasa por un cambio que se ha tenido en el desarrollo de tecnología, es decir, ya hace varios años atrás tenemos los métodos ágiles, unos varios que se utilizaba más que todo para el tema de diseño de software, pero han ido creciendo un poco para cómo diseñan los nuevos servicios. Ahorita lo que está más de moda se llama Design Thinking. De hecho, en Legal Tech se está hablando mucho de Legal Design, que viene de Design Thinking. Básicamente, y bueno, también todo esto viene más atrás del Lean, ¿no? Del Lean Manufacturing de los equipos Toyota de los años 80, cómo ellos han cambiado la visión para el diseño de servicios. Pero todos tienen un pilar básico que es ser empático con el cliente, es como decía, centrarse en el cliente y entender sus necesidades. Muchas veces, cuando tú trabajas en gobierno o desde una empresa privada, tú piensas como tu ideal, ¿no? Tú cómo ves a tu empresa, cómo ves a tu institución y lo ves internamente, te miras el ombligo y es una cosa que no hay que hacer, hay que mirar al cliente y generar empatía. De hecho, Design Thinking tiene un proceso súper estructurado de 5 pasos que te ayuda a hacer ese proceso. Pero no la metodología como tal,
sino la lógica de cómo vuelco a mirar hacia cómo el cliente va a ver mis servicios y va a entender mis servicios, ¿no? Y de hecho, bueno, ya que estamos en el Congreso de LegalTech, pues todo esto mismo se refleja y se necesita trabajar en la rama del derecho, porque ahí es básicamente, sobre todo en gobierno digital, se necesita una base legal para poder operar. Es decir, no es simplemente que yo voy y mañana me vuelvo a digital 100%, tiene que con un fuerte acompañamiento legal, tiene que haber un acompañamiento fuerte. Y hay varios retos, ¿no? Retos en el mundo legal, sobre todo por este tema que ha aparecido hace años atrás, que se llama Software as a Service, los famosos SaaS, que en realidad el software hoy en día se ha vuelto el corazón de la tecnología, como decía, ya no son los fierros, tu teléfono inteligente, el fierro no vale nada, ¿no? Te lo puedes regalar, lo que vale es lo que está dentro, el software que va a hacer funcionar, que se conecta a la nube, ese software que le tomas una foto a algo, se conecta con una inteligencia artificial y te puede reconocer qué tipo de objeto es, ese software que te puede decir por dónde has andado, todo ese software construido es lo que tiene el valor real en un día. Entonces, por eso es muy importante en el mundo legal entender cómo funciona hoy en día. Y ahí están varios retos que vienen a futuro. La ética de lo intangible, yo le llamo, es una discusión muy fuerte, porque solamente en países como Bolivia, lo que se intenta es regular la herramienta, ¿no? Es como alguien dice, no, hay que regular la famosa discusión que tenemos este tiempo en la Asamblea, hay que regular las redes sociales, ¿no? Redes sociales, ¿cuáles? ¿Cómo? Usted sabía que Facebook es una empresa privada, ¿no? Es un contrato 1 a 1 que tiene con los ciudadanos. Entonces, si tú no entiendes que la herramienta en realidad no es lo que hay que regular, lo que tienes que regular es otra cosa. Entonces, ahí la ética de lo intangible se vuelve este software. ¿Qué regulo? Regulo el software, regulo el programador. Y hoy en día en el mundo hay grandes discusiones, ¿no? Por ejemplo, en inteligencia artificial, estos autos que se manejan solos y un auto autónomo atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? ¿Es del auto? ¿Es del dueño? ¿Es de quién ha hecho el software? Y hoy en día justo se está discutiendo eso, ¿no? ¿Y quiénes son los que van a dar la palabra final? No son los técnicos, no son los ingenieros, son los abogados, porque en realidad no deja de ser un delito, no dejan de involucrarse los códigos morales. Y entonces, para esto, todos los abogados tienen que entender cómo se funciona la tecnología. De hecho, estábamos hablando hace unas semanas atrás, muchos abogados están aprendiendo a programar para entender cómo funciona la tecnología, cómo se construye, cómo la discierne la tecnología, ¿no? Cómo el cerebro. Y no solo en inteligencia artificial, tenemos el tema de blockchain. Como les comentaba, en varios países, el blockchain está siendo un sustituto de los notarios de fe pública, por ejemplo, y varios, hablando con algunos notarios, decían, no, es imposible porque nosotros quedamos fe, pero no, las computadoras ya pueden hacer muchas tareas, hay que entender cómo se regula eso y cómo puede ser. Y el tema central de esta discusión es la soberanía tecnológica, es decir, más allá de una posición sólida sobre la soberanía, hoy en día la cuarentena nos ha mostrado que los países que no tienen soberanía ya son, en el tema tecnológico, son dependientes, ¿no? Hoy en día se nos corta la salida a internet, no podríamos tener esta reunión porque dependemos de una empresa que se llama Zoom y esa empresa pertenece a un país y si a ese país se le ocurre decir, ok, cerramos las fronteras del internet y nadie más se conecta fuera de nuestro país. Entonces es una discusión más compleja y más allá que nos ha dado a entender que también tenemos como país construir tecnología, ¿no? Entonces hay que entender que esa discusión generada. ¿Por qué? Porque el tema de soberanía tecnológica va un poco más allá. Pasa a cómo hacemos para actuar las regulaciones. Usualmente se piensa en global, se actúa en local. Eso quiere decir que muchas de las adopciones de discusiones de transformación digital las lidera sobre todo Europa, que son los que tienen mayores avances, pero los cambios son globales. Ustedes no lo crean, un pequeño cambio que hace WhatsApp en su servicio, hoy ya afecta a todo el mundo, ¿no? O sea, básicamente, y la regulación, su regulación es local. WhatsApp es una empresa de Estados Unidos, y tú te fijas el contrato que tienes, está haciendo un contrato con una empresa de Estados Unidos, ¿no? No le importa la regulación local. Entonces, el alcance territorial de la nube es muy importante, cómo como país nos posicionamos. Por eso, todas estas son áreas no están exploradas todavía en nuestro país y está empezando la bola, y a medida que va incrementándose el uso de tecnología en el país necesita más, ¿no? Y el tema central de todo esto son los datos. Es decir, como les decía, el software es el corazón hoy en día,
Pero ese software, la sangre que tiene para poder vivir son los datos. Sin datos ese software no hace nada. La inteligencia artificial sin datos no sirve de nada. Y hay la pregunta del millón: ¿a quién pertenecen esos datos? ¿No? Esto de las campañas que dicen, ¿no? La manipulación política mediante redes, mediante Facebook. Más allá del discurso de miedo que se quiere meter, la realidad es que todos brindamos nuestros datos a las empresas. ¿Y cómo estos se van a regular? Estos datos, ¿quién los va a controlar? ¿Cómo hacemos para establecer cadenas de custodia de estos datos? Y no solamente en servicios públicos, en servicios privados, sino también en servicios públicos, en los servicios de gobierno. ¿Cómo hacemos que todo este proceso de transformación de las entidades, a quién le va a pertenecer la tecnología y a quién pertenece el conocimiento que procesa esos datos? ¿No? Porque el dato ya no, o sea, el dato bruto como tal ya no importa tanto, sino el dato que se sume a esta gran Big Data y esta Big Data analizada por algoritmos. Todo este proceso que parece muy sencillo, en realidad involucra harto conocimiento, involucra inversión de dinero, y todo eso es regulación. Y esa es la gran discusión mundial hoy en día. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que a medida que más nos digitalizamos, hay necesidad de trabajar todo esto. Entonces son retos en el mundo legal muy interesantes que tienen que ir de la mano técnico-legal, porque hay que construir toda esta regulación. En el país no existe. Y a medida que más entidades entran a un gobierno digital, van a requerir mucho más este camino, ¿no? Entonces, creo que les dejo como un pequeño punteo de lo que se podría hacer hacia adelante y cómo podríamos entender la tecnología de acá para adelante. Bueno, para terminar, básicamente no hay recetas, no hay un camino que te podamos decir que hago para transformar diferente. Lo único que puedo hacer, como decía, es conocer, perder el miedo a la tecnología, sumergirte, empezar a usar las herramientas. Aprender es una cosa que nunca va a parar, seguir aprendiendo cada día, las cosas van cambiando. Y mucho de lo que les he mostrado al principio, las estadísticas, son cosas que ya están pasando. De hecho, muchas empresas en el país están usando inteligencia artificial en sus procesos internos, porque ya es parte de la oferta del mercado que tienes, ¿no? Y es un paso avanzar. Conocer, aprender y avanzar es lo único que te puedo decir que tienes que seguir para avanzar con este proceso.